Se realizaron las elecciones en Francia, hay una segunda vuelta, hay bastante expectación porque ya empiezan a generarse las decisiones de los distintos candidatos perdedores para optar si es que apoyan a Emmanuel Macron o a Marine Le Pen. Y está bien interesante el juego político en Francia, que tiene una cantidad enorme de candidatos que postularon a la presidencia. Y curiosamente, lo vamos a ver ahora con Raúl Sor, no todo lo que parece alineado en un bando va a votar por el candidato de ese bando, y no todo lo que parece que es del otro tampoco va a votar necesariamente por el otro. O sea, los de derecha no necesariamente van a votar por Marine Le Pen, y los de centro izquierda o izquierda no necesariamente tampoco van a votar por Macron. Así que está bastante interesante este asunto, Raúl. Sí, Fernando, como tú dices, interesante, lo podríamos llamar incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado. De todas maneras, Macron obtuvo una ventaja importante, más de 4%, casi 5% de diferencia con Marine Le Pen, de manera que sí, hay, digamos, si las aritméticas se mantuvieran, tendría que ganar, y ya las encuestas le dan una ventaja leve, hablan de 51, 49, pero de todas maneras una ventaja a Macron. Pero una carrera no está corrida hasta que se corre, y por lo tanto estos 15 días hasta la segunda vuelta son claves, y una de las grandes acusaciones contra Emmanuel Macron fue que él se confió mucho en su protagonismo internacional. Él ha tenido un rol destacado desde que se desató la guerra, desde la invasión rusa a Ucrania. Él ha intentado ser un mediador, ha tenido contactos directos con Vladimir Putin, de manera que él ha estado en muchas de las reuniones clave de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, esta alianza militar que está presionando por los costados, respaldando a Ucrania contra Rusia, y él ha sido un artífice importante en la coalición occidental, y en parte da la impresión que él se confió, que ese protagonismo que le da una visibilidad enorme en los medios de comunicación, y que, digamos, de alguna manera sobaba el ego de los franceses en el sentido de hacer de Francia otra vez un país protagonista en asuntos internacionales, algo que durante bastante tiempo no ha ocurrido. Bueno, Macron pensó que eso le iba a favorecer electoralmente, y por otro lado Marine Le Pen, que la vemos allí, hizo el trabajo contrario. Como estaba ocupada la escena internacional, ella se dedicó con un enfoque doméstico, hizo el eje de su campaña contra la inflación, bajó mucho el perfil de su racismo, de su islamofobia, lo mantuvo en un segundo lugar, aunque siempre presente, pero a diferencia de otras campañas, lo tuvo más controlado el tema en términos de menor agresividad, y sacó algo muy importante que estuvo presente hace 5 años en la campaña, también contra Macron, y era el retiro de la Unión Europea, el Brexit. Es decir, como había Brexit, Gran Bretaña se retiró de Europa, bueno, de la Unión Europea. Ahora Marine Le Pen no presentó esto en el programa, y no lo hizo porque claramente el ánimo de los franceses mayoritariamente no está por abandonar la Unión Europea. Con todo, ella obtuvo una muy buena votación, 23% de las preferencias, y quedó, como decía al comienzo, con 27 y tanto Macron, quedó a 4 puntos, y ahora empieza, como se dice siempre, una nueva elección. Y ahora toda la atención está concentrada en qué van a hacer
las otras fuerzas políticas. Bueno, por eso yo decía que han empezado a aparecer señales de adhesión a unos y a otros por parte de quienes perdieron en la elección de primera vuelta. Y uno de los personajes que probablemente tiene una exposición muy alta es el expresidente Sarkozy, que entiendo le dio su apoyo a Emmanuel Macron y no a Marine Le Pen. No, Sarkozy de todas formas se lo habría dado a Macron, es decir, y jamás a la señora Le Pen. La extrema derecha y los republicanos, la derecha tradicional francesa ha trazado una línea roja frente a las posiciones extremas, xenófobas y fascistoides de la señora Le Pen. Pero quizás más importante que Sarkozy es Jean-Luc Mélenchon, que es Mélenchon. Lo digo al revés. Mélenchon. Sí. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, que llegó en tercer lugar con las encuestas le daban 14, 15% de preferencia y obtuvo prácticamente el 22%. De manera que le fue muy bien. Y Mélenchon ahora se dice que es él el que va a ceñir la corona, que él puede determinar quién gana. Eso, digamos, son algunos titulares de periódicos, pero en la práctica, como ocurre con cualquier candidato, él no tiene el control de su electorado. Él está pidiendo en su programa, tenía la salida de la OTAN, dejar que Francia se retirara de la OTAN. Tiene una plataforma antinuclear. Francia es el país con mayor producción nucleoeléctrica en Europa y uno de los más importantes en el mundo en porcentaje a la electricidad que consume el país. De hecho, Francia exporta electricidad producida en plantas nucleoeléctricas. Y bueno, y por supuesto, él plantea una rebaja de la edad de jubilación, que ha sido un tema súper polémico en Francia. La gente recordará que han habido grandes manifestaciones en todo el país y permanentemente por la edad de jubilación. Y bueno, hay distintas propuestas, pero eso era su plataforma y ahora él que obtuvo esa votación enorme y se comió literalmente a los restos del Partido Comunista o la votación del Partido Comunista, que estuvo presente con una votación muy exigua, y también al Partido Socialista. El Partido Socialista con la señora Hidalgo, que es la alcaldesa de París, bueno, obtuvo pero una votación muy magra del 1,7%, imagínate, 1,7%. El Partido Socialista que gobernó durante tanto tiempo, era la alternativa entre los republicanos y los socialistas, se alternaban en el gobierno durante décadas. Bueno, ahora obtuvo ese magro 1,7%. De manera que, y probablemente ya esa votación tan baja está integrada en Mélenchon. De manera que habrá que ver cómo se da en 15 días más el resultado, pero lo que se venía observando ya desde hace algún tiempo, desde la elección pasada y también en parlamentaria, es el colapso absoluto del centro. Y el centro eran los socialistas, centro-izquierda, y los republicanos, centro-derecha. Y también a los republicanos sacaron una votación muy, pero muy por debajo de su votación histórica y no son hoy día un factor determinante en el resultado. De manera que estas tres figuras que hemos revisado, ahí vemos a la señora Le Pen, el propio Macron y Mélenchon, son las tres grandes figuras de la política francesa en estos momentos, y habrá que ver cuáles son los pactos, cuáles son las intenciones de los distintos sectores, pero en el caso de Mélenchon se estima que hasta un tercio de su votación podría ir a la señora Le Pen, que también va a haber el otro gran factor que
digamos, signo de interrogación es cuál va a ser el nivel de abstención, porque ya en la última elección del domingo pasado, de este domingo, ya se notó un incremento de la abstención, pero eso es normal en las primeras vueltas, habrá que ver, pero fue inferior a la primera vuelta de hace 5 años, en Francia operan con quinquenio, de manera que habrá que ver qué pasa a mediados hacia finales de abril, cuando tengamos la segunda vuelta, pero se ve una elección muy caliente que tiene mucha gravitación internacional, porque si gana la señora Le Pen, ella, bueno, el gran problema que tiene ella es que tuvo una relación muy estrecha con Rusia, y especialmente con Vladimir Putin, que se sacó fotos con él, tuvo una relación amistosa y recibió un préstamo del orden de los $5 millones de parte de Rusia para financiar una campaña anterior. Ahora, déjame hacerte una pregunta sobre un grupo que está presente prácticamente en Europa, en casi todos los países, y que ha tenido también un desarrollo bastante potente. Me estoy refiriendo a los verdes. Los verdes en Alemania son extraordinariamente potentes, en los países nórdicos también. Incluso en Inglaterra, en Gran Bretaña, han aparecido muy fuertes también. ¿Qué pasó con los verdes en Francia, que también se decía que podían ser una de las variables que podían determinar un resultado? Le fue mal, obtuvieron menos del 5%, 4, algo, y ellos están muy divididos, han tenido diversas facciones, y yo creo que Mélenchon les quitó votos, no se presentaron como una alternativa, y creo que en el mundo verde hubo un voto útil. Sabían que no tenían posibilidades de gravitar, que iban a tener una votación baja, y así fue, nunca tan baja, es decir, tienen representación política, pero no la que ellos esperaban. En algún momento en Francia se estaban acercando al 10% de la votación, pero han tenido varias decisiones, de manera que y hay, digamos, una corriente que considera que se obtiene más en términos de objetivos verdes a través de ir en alianza con grandes partidos políticos, integrarse con ellos, que ir con un perfil propio. De manera que eso, el sector de izquierda de los verdes ha optado en general por votar o ir en alianza con los grandes candidatos o con los que tienen las mejores posibilidades. De manera que el ala verde, en términos electorales, no obtuvo resultados decepcionantes para ellos. Bueno, Raúl, estamos atentos. La segunda vuelta es en ¿cuánto? 15 días más, ¿no? Exacto. Creo que es el 24 de abril, si no me equivoco. Bueno, estaremos muy atentos a todo el procedimiento y, por cierto, la vamos a cubrir también cuando se produzca esa elección para saber si es que Emmanuel Macron es nuevamente presidente de Francia o le toca el turno a la señora Marine Le Pen. Muchas gracias, Raúl. Gracias, chao. Nos vemos. Está bien.